Pero al mismo tiempo teníamos que formular y llevar a la práctica una serie de importantes decisiones sobre la situación general del Yishuv. La primera cuestión que requería una respuesta inmediata era decidir qué debíamos hacer en relación con los constantes estallidos de terror árabe. Solo en 1936, estos habían originado la imperdonable destrucción de centenares de miles de árboles plantados por los judíos con tanto esmero, cariño y esperanza, el descarrilamiento de innumerables trenes y autobuses, el incendio de centenares de campos y, lo más terrible, unos 1000 ataques armados contra los judíos, 80 de los cuales resultaron muertos y muchos más gravemente heridos. Los disturbios comenzaron en abril de 1936. Durante el verano les era ya peligroso a los judíos viajar de una ciudad a otra. Siempre que yo tenía que ir de Tel Aviv a Jerusalén para asistir a una reunión, lo cual ocurría con frecuencia, me despedía de los niños dándoles un beso y pensando que quizá nunca volviera a casa, que mi autobús podía caer en una emboscada, que yo podía ser abatida por un francotirador árabe en la entrada de Jerusalén o apedreada por una chusma árabe en las afueras de Tel Aviv. La Haganá, la organización clandestina de autodefensa judía, estaba mucho mejor equipada y era mucho más potente de lo que había sido en la época de los disturbios árabes de 1929. Pero no teníamos la menor intención de convertirla por nuestra parte en un instrumento de terror contra los árabes solo porque eran árabes, ni de proporcionar a los ingleses ninguna excusa para reducir más aún la inmigración y el asentamiento judío, como solían hacer siempre que desempeñábamos visiblemente un papel demasiado activo en nuestra propia defensa. Aunque siempre es mucho más difícil practicar la autocontención que devolver los golpes recibidos, nos ateníamos a una consideración suprema. No debía hacerse nada, aún ante el constante peligro y hostigamiento, que pudiera inducir a los ingleses a reducir el número de judíos que dejaban entrar a Palestina. La política de autocontención fue llevada a cabo de una manera estricta. Siempre que era posible, los judíos se defendían del ataque, pero no se produjo virtualmente ningún acto de represalia por parte de la Haganá a lo largo de los 3 años de lo que, con espléndida minimización, los ingleses decidieron llamar los disturbios. Sin embargo, esta decisión nuestra de defendernos, pero no ejercer represalias, no fue universalmente aplaudida en el Yishuv. Una minoría clamaba por la práctica de actos contraterroristas y denunciaba como cobarde la política de autocontención. Yo estuve entre la mayoría, que se hallaba plenamente convencida de que la autocontención era el único comportamiento ético que podíamos seguir. La idea de atacar indiscriminadamente a los árabes, con independencia de que fuesen o no los autores de una agresión, me resultaba moralmente repulsiva. Un ataque determinado tenía que ser repelido y un criminal determinado tenía que ser castigado, santo y bueno. Pero no íbamos a matar árabes solo por ser árabes o porque estuvieran empeñados en la especie de injustificada violencia que caracterizaba al método árabe de luchar contra nosotros. Llegada a este punto, quisiera referirme también, aunque muy brevemente, a la ridícula acusación que durante tantos años he oído en el sentido de que nosotros ignoramos a los árabes de Palestina y nos dispusimos a desarrollar el país como si no existiera en absoluto una población árabe. Cuando los instigadores de los desórdenes árabes de finales de los años 30 aseguraban que los árabes nos estaban atacando porque habían sido desposeídos, yo no necesitaba consultar las cifras del censo británico para saber que la población árabe de Palestina se había duplicado desde el comienzo del establecimiento judío en aquella tierra. Había visto con mis propios ojos el ritmo de crecimiento de la población árabe ya desde mi llegada a Palestina.
El nivel de vida de los árabes de Palestina no solo era muy superior al de los árabes de cualquier otra parte del Oriente Medio, sino que, atraídos por las nuevas oportunidades, hordas de árabes estaban emigrando a Palestina desde Siria y otros países vecinos durante todos aquellos años. Recuerdo que siempre que algún amable representante del gobierno británico trataba de cortar la inmigración judía, declarando que no había sitio suficiente en Palestina, yo pronunciaba discursos sobre la mayor capacidad de absorción del país, llenos de referencias estadísticas que tomaba respetuosamente de fuentes británicas, pero que se basaban en lo que había presenciado realmente con mis propios ojos. Y quisiera añadir que no hubo durante los años 30 ningún momento en que yo no esperase que los árabes de Palestina vivieran finalmente en paz e igualdad con nosotros, como ciudadanos de una patria judía, del mismo modo que seguía esperando que se permitiera vivir en paz e igualdad a los judíos residentes en países árabes. Esta era otra razón por la que me parecía tan importante nuestra política de autocontención ante los ataques árabes. Consideraba que no debía permitirse que algo complicase o envenenase el futuro. No resultó así, pero todos tardamos mucho en aceptar el hecho de que no iba a producirse la reconciliación que esperábamos. Decidimos entonces llenar el vacío económico que se creó cuando el Alto Comité Árabe, presidido por el Muftí, declaró una huelga general con la esperanza de paralizar totalmente al Yishuv. Ningún árabe de ninguna parte de Palestina debía trabajar, según ordenó el Muftí, hasta que terminara toda inmigración judía y cesaran las compras de tierra realizadas por judíos. También para esto teníamos una respuesta sencilla. Si el puerto ya no funcionaba, abriríamos un puerto propio en Tel Aviv. Si los labradores árabes no llevaban ya sus cosechas al mercado, los labradores duplicarían y triplicarían sus esfuerzos. Si cesaba el transporte árabe en las carreteras de Palestina, los camioneros y los conductores de autobuses judíos harían horas extraordinarias y blindarían sus vehículos. Todo lo que los árabes se negaran a hacer, lo haríamos nosotros de una manera u otra. Había naturalmente muchas personas cuyos criterios, opiniones y personalidad influían en estas decisiones. Entre estas personas me encontraba yo, pero había un hombre sobre todos los demás en cuyas extraordinarias cualidades de mando y sorprendente intuición política confiábamos todos y continuaríamos confiando en los años siguientes. Ese hombre era David Ben-Gurión, el único entre nosotros cuyo nombre creo firmemente que será igualmente conocido de judíos y no judíos dentro de 100 años. No hace mucho visité su tumba en el kibbutz de Sde Boker, en el Negev, donde pasó sus últimos años de vida y donde deseaba ser enterrado. Estando allí sola, recordé de pronto una conversación que tuve con él en 1963, cuando dimitió por segunda y última vez como primer ministro de Israel, y varios de nosotros le rogamos que se volviera atrás en su decisión. Desde luego ningún hombre es nunca realmente indispensable, le dije. Tú lo sabes y lo sabemos nosotros. Pero te diré una cosa, Ben-Gurión. Si nos fuéramos ahora a Times Square y parásemos a la gente por la calle para preguntar los nombres de los presidentes y primeros ministros de los países más importantes del mundo, pocos podrían contestarnos. Pero si les preguntásemos quién es el primer ministro de Israel, todos lo sabrían. Mis palabras no le causaron una gran impresión, pero creo que eran ciertas. Y es más, estoy segura de que los nombres de Israel y de Ben-Gurión permanecerán unidos en las mentes de los hombres mucho tiempo, quizá para siempre. Nadie naturalmente puede decir qué o a quién nos traerá el futuro, pero dudo mucho que el pueblo judío produzca jamás un dirigente más grande o un estadista más astuto y valeroso. ¿Cómo era Ben-Gurión como persona?
Me resulta difícil contestar esta pregunta por la dificultad que entraña describir a alguien a quien se ha admirado durante mucho tiempo y a quien se ha mostrado tan firme oposición como finalmente mostraría yo a Ben Gurión. Pero lo intentaré, aunque la forma como yo lo veo no es necesariamente la única como se le puede ver, ni mis percepciones han de ser necesariamente muy penetrantes. Lo primero que se me ocurre sobre Ben Gurión, al ponerme a escribir sobre él, es que no era un hombre con quien se pudiera intimar. No solo con quien yo nunca intimé realmente, sino con quien no creo que nadie intimara nunca, excepto tal vez su mujer, Paula, y quizás su hija Renana. Los demás, Bert, Shazar, Remes, Eshkol, no solo éramos camaradas de armas, sino que nos agradaba también estar juntos y solíamos visitarnos mutuamente para charlar de toda clase de cosas, sobre las grandes cuestiones políticas, económicas, sobre la gente, sobre nosotros mismos y nuestras familias. Pero Ben Gurión, no. Jamás se me pasó por la imaginación, por ejemplo, llamar por teléfono a Ben Gurión y decirle: oye, ¿qué te parece que vaya a verte esta noche? O tenía uno algo concreto de qué hablar, algún asunto determinado que tratar, o no iba a verle. Él no necesitaba a la gente, como nos pasaba a la mayoría de nosotros. Era mucho más autosuficiente que nosotros, pero desde luego tampoco sabía mucho acerca de la gente, aunque solía enfadarse mucho conmigo cuando se lo decía. Yo creo que el no necesitar de nadie se debía en parte a la gran dificultad que encontraba para hablar con la gente. No sabía charlar. Recuerdo que en cierta ocasión me contó que cuando llegó a Palestina en 1906, estuvo una vez paseando por las calles de Jerusalén durante casi toda una noche en compañía de Rachel Jenait, sin decirle una sola palabra. Únicamente podía compararlo con lo que hace años me contó una vez Chagall acerca de él mismo. El padre de Chagall había sido un pobre aguador de Vitebsk. Llevaba cubos de agua durante todo el día y no volvía a casa hasta altas horas de la noche. Llegaba, se sentaba y mi madre le daba algo de comer, dijo Chagall. No recuerdo que me hablara nunca o que sostuviéramos una sola conversación. Mi padre se limitaba a quedarse sentado en la mesa tamborileando en ella con los dedos. Así pues yo crecí sin saber cómo hablar con nadie. Luego Chagall se enamoró de una chica y salieron juntos durante años, pero nunca pudo hablarle. Cuando él se marchó a Vitebsk, ella le esperó y Chagall quería escribirle y pedirle que se casara con él, pero no podía escribir una carta, lo mismo que no podía conversar con nadie. Así que ella dejó de esperarle y se casó con otro. Ben Gurión era así, aunque él sabía escribir, pero no me puedo imaginar hablándole a nadie de su matrimonio, sus hijos ni nada parecido. Habría sido una pérdida de tiempo para él. Por otra parte, todo lo que le interesaba o le parecía importante lo hacía con una concentración total y absoluta, cosa que no todos apreciaban o comprendían siempre. Una vez, creo que fue en 1964, pidió unos meses de permiso en la agencia judía que presidía entonces para averiguar exactamente lo que la Haganá tenía a su disposición y lo que necesitaría para la lucha que tenía la seguridad que habría de surgir. Todo el mundo se echó a reír ante la idea de lo que llamaron el seminario de Ben Gurión. ¿Quién se tomaba tiempo para estudiar en aquellos días de incesante crisis? La respuesta es que lo hacía Ben Gurión, y cuando volvió a trabajar sabía más que todos nosotros juntos sobre la verdadera fuerza de la Haganá. A los pocos días de haber vuelto a trabajar, me llamó por teléfono. Golda, dijo, ven a verme. Quiero hablar contigo. Estaba paseando de un lado a otro en su gran estudio del piso alto. Mira, me dijo, siento como si fuera a volverme loco. ¿Qué va a ser de nosotros? Estoy seguro de que los árabes nos atacarán y no estamos preparados para ello. No tenemos nada. ¿Qué va a ser de nosotros? Estaba literalmente fuera de sí a consecuencia de la inquietud.
Entonces nos sentamos a conversar y yo le hablé del enorme miedo al futuro que tenía uno de nuestros colegas en el movimiento laborista, un hombre que siempre se había opuesto al activismo de Ben Gurión y que ahora, en los oscuros años de lo que llamábamos la Maabak, nuestra lucha total contra los ingleses, se oponía más aún. Ben Gurión me escuchó con mucha atención. Luego dijo: ¿sabes una cosa? Hace falta tener mucho valor para tener miedo y todavía más para decirlo. Pero ni siquiera se sabe cuántos motivos de miedo hay. Afortunadamente Ben Gurión sabía. Combinaba su fantástica intuición con toda la información que podía adquirir y luego hacía algo al respecto. Se dirigió a los judíos de los Estados Unidos casi 3 años antes de que estallara la Guerra de la Independencia en 1948 y consiguió su ayuda para lo que él llamaba la probable eventualidad de guerra con los árabes. No siempre tenía la razón, pero sí la mayoría de las veces, y esta era por entero una de ellas. Ben Gurión no era en manera alguna un hombre insensible o desalmado, pero sabía que a veces es necesario tomar decisiones por las que hay que pagar un precio en vidas humanas, y en un momento en que muchas personas del Yishuv consideraban imposible que lográramos fundar el Estado de Israel y defenderlo eficazmente, Ben Gurión no veía otra alternativa, y yo, por mi parte, estaba de acuerdo con él. Incluso personas como Remes tenían grandes dudas. Recuerdo que una noche de 1948 estábamos sentados en mi terraza frente al mar, hablando de lo que podría traer el futuro, y Remes me dijo solemnemente: tú y Ben Gurión aplastaréis la última esperanza del pueblo judío. Sin embargo, Ben Gurión hizo nacer el pueblo judío, no solo naturalmente, pero dudo que hubiera sido creado sin su dirección. Desde el principio, trabajamos muy bien juntos. Ben Gurión confiaba en mí y creo que me tenía simpatía. Durante unos años nunca dejó que nadie me criticara en su presencia, aunque hubo ocasiones en que discrepé de él sobre cuestiones importantes, tales como la propuesta de la Comisión Peel de dividir Palestina en 1937 o la importancia de la inmigración ilegal a Palestina, que Ben Gurión no se lo tomaba muy en serio al principio. ¿Era dictatorial? No realmente. Es una vulgarización decir que la gente le tenía miedo, pero ciertamente no era el hombre del que se pudiera discrepar a la ligera. Entre las personas que perdieron el favor de Ben Gurión y a las que hizo difícil la vida en lo sucesivo, figuraban 2 de los jefes del gobierno de Israel, Moshe Sharet y Levi Eshkol, pero había también otros. Detestaba que se le acusase de dirigir el partido y más tarde el gobierno de un modo autocrático. En una reunión del partido en que se formuló contra él esta acusación, apeló a un ministro a quien consideraba irreprochable desde el punto de vista de la honradez intelectual y que, Ben Gurión lo sabía muy bien, no le tenía el más mínimo miedo. Dime, Naftali, preguntó, ¿dirijo yo antidemocráticamente las reuniones del partido? Pérez Naftali se quedó mirándolo unos instantes, sonrió y respondió pensativamente: no, yo no diría eso. Yo diría más bien que de la manera más democrática posible el partido siempre decide votar como tú quieres que lo haga. Como Ben Gurión carecía por completo del sentido del humor, no puedo recordar haberle oído jamás contar un chiste, quedó totalmente satisfecho con la respuesta de Naftali, que, dicho sea de paso, no era inexacta.